Rosa Romero Carrasco, en Casares, en 1934, el 26 de septiembre. ¿Usted la conoció a ella? A mi abuela sí, Ana Ortín Sánchez, en Casares. No sabía leer ni escribir. En aquella época no tenía probabilidad, porque vivía en el campo, eran muchos hermanos, y entonces no tenían probabilidad. Entonces nada más que si sabían algo escribir eran los hombres. Las mujeres no les hacían falta, los hombres pues tenían que ir a la mili. Entonces ella no sabía leer ni escribir. Yo siempre la he conocido en el campo, con los animales, con el campo, el huerto, y así la he conocido toda la vida. Las tareas que hacía en el campo las hacía en tierras que eran propiedad de la familia. Propiedad suya, sí. Un cortinar, entonces decían cortinar al campo, porque ella se quedó muy joven viuda, ya ves, que se quedó joven, que quedó embarazada. Cuando murió mi abuelo, a los 3 meses de morir mi abuelo, nació mi tío. Entonces, pues ella luchó con 9 hijos, viuda. Después se le murieron 3 niños pequeños, del colorín, como se decía aquí. Y otro se le murió ya con 19 años, de la tuberculosis. Ella se encargaba de todo. Tenía el único dinero que entraba en su casa, eran de las cabras. Ellos tenían una piara de cabras, que se decía entonces. Entonces tenía que ir todos los días a ordeñar las cabras. Después hacían el queso, mi madre iba al pueblo a Casares a vender la leche y a vender el queso, todos los días. Iba de casa en casa vendiendo la leche y el queso, porque ese era el único presupuesto que entraba en la casa. Pues no creo que le supondría mucho dinero. Pero vamos, para ir criando, ella crió a sus hijos sin hambre, como se decía entonces, hartos de comer. Pero no con lujo, ni son todos trabajando y ya está, porque no había... El abuelo por parte de madre, ¿cómo se llamaba? Por parte de madre se llamaba Francisco Sánchez Ledesma. Y Casares también. Sí, a mi abuelo no los conocí, a ninguno de los dos, ni materno ni paterno. Mi abuelo no los conocí. Por mi madre sabía que mis abuelos no sabían escribir, ni leer, ni escribir. ¿Él a qué se dedicó? Al campo también. En el campo tenían igual, en el campo, con los animales, las cabras y esto. Yo siempre he escuchado decir mi madre que lo que tenían, el caudal que tenían eran las cabras, 100 y pico de cabras, porque se ponía a ordeñarlas mi madre, dice que se estaban 2 o 3 horas ordeñando las cabras. Pues la casa del campo era una casa no muy grande, tenía la entrada, tenía una habitación a la izquierda, otra a la derecha, 2 habitaciones, y en la entrada había la chimenea y la cocina, que allí se guisaba, se comía, se hacía todo en la entrada. Y ahora tenía 2 dormitorios. Y la que tenían en el pueblo, cuando venía al pueblo, tenía una en el pueblo, en una casa pequeñita, con 2 habitaciones, y allí estaban todos. Los hijos, los padres y todo, con una entrada y un dormitorio. En el campo, siempre mi abuelo lo que tenía era una lata, con un pico agachado, con sal, aceite y ahora una trenza hecha de tela de camiseta, una trenza hecha, metía allí en la sal con el aceite y esa era la luz que tenía. ¿Y ellos tenían ellos otra casa en el pueblo? En el pueblo. ¿Cómo era la casa del pueblo? Muy pequeña, alto y bajo, pero 2 habitaciones, la primera y arriba un dormitorio, ya está. ¿Y allí tenían luz eléctrica en la casa del pueblo? En la casa del pueblo sí, bueno, ya más, como digo, más reciente, porque antiguamente no, tampoco había luz en la casa. ¿Sus abuelos cocinaban, los abuelos por parte de madre cocinaban con candela de leña? Bueno, en el campo con candela de leña, y como siempre paraban en el campo, al pueblo venían. A lo mejor venían por si tenían que venir a un mandado, o algunos se ponían mal y venían al pueblo, pero donde vivían siempre en el campo. Las cabras se mantenían en el Monte del Duque, las tenían, que decían, después ya cuando estaban las cabras, que ya tenían las crías, pues entonces las tenían y las echaban a la sierra, y las crías las dejaban en el Monte del Duque, tenían un corral, y dejaban las crías encerradas para que las cabras se fueran aparte para ordeñarlas, para que no tuvieran la leche, para que no se bebieran las crías la leche,
Entonces ordeñaban, las cabras las ordeñaban a mano. La leche iba al pueblo a venderla en un cántaro de lata, y la vendía por las casas, con una vacía, medio litro, 1 litro. Y el queso, pues cuando hacían el queso también lo vendían después de hecho el queso. Porque entonces no era como esta de cartón, que nada más que sala del cartón, ¿no? Entonces había que hervirla. Se cocía la leche y ya está, ya se gastaba. Pues el queso se hacía mataban un chivo. Y el estómago del chivo era lo que los dejaban que se cuajara. Entonces ese era el cuajo para hacer queso. No es como ahora que lo echan de los tarritos, ¿no? Entonces era todo, como todo era natural. Pues entonces el cuajo, yo recuerdo que mi abuela lo colgaba y cuando ya estaba seco, pues ahora cogían un poquito de aquello, lo echaban en 1 litro de agua y lo movían y cuando se hacía la leche, se le echaba una cucharadita a la leche y se dejaba que se cuajara. Después había con un cucharón, se movía hasta que ya ahora con las manos iba haciendo el queso, apretando la masa, la iba apretando y después la amplitilla, una amplitilla de esparto, que era lo hacían también mi abuela, ella misma lo hacía la pleita con esparto, y allí se ponía el queso. Ahora tenían una tabla que le hacían una rajita a la tabla para que el queso, para que escurriera el suero. Y ya lo colgaban y si le echaban la sal, al otro día lo tenían que resalar, lo volvían, le echaban sal por el otro lado y ya lo dejaban que se secara y entonces se vendía. Los que lo querían curado tenía que ser 1 semana. ¿Y si lo querías tierno? Y los que al otro día lo podía comer. ¿La abuela por parte de madre cómo se llamaba? Por parte de padre se llamaba Ana Ortín. ¿Sabía leer y escribir? Sabía algo, pero muy poco también. Mi abuela aquella sabía algo, ponía su nombre, pero nada más. Bien, ¿a qué se dedicó esta abuela? Pues esta abuela también, al campo también. La abuela paterna era muy curiosa, le gustaba mucho de hacer labores, pero la otra abuela, porque mi abuela nada más que tuvo 2 hijos, mi padre y un hijo más. Vivía de otra manera, pero mi abuela materna, como tuvo 9 hijos, vivía en el campo, pues ella no se dedicaba nada más que al campo, a su comida, a sus niños, a sus hijos y ya está. Pero la abuela paterna, como tenía menos hijos, tenía más tiempo, ella sí la veía yo que le gustaba de hacer labores y esas cosas. Ella hacía las sogas para amarrar los cerdos, para amarrar las cabras. Ella de noche, cuando ya acostaban los hijos y eso, pues se tareaba, ella siempre iba con un manojo de esparto debajo del brazo y haciendo sogas. Ese era lo que ella hacía, las labores que hacía. Hacer sogas para amarrar los animales, para amarrar los sacos que tuviera que amarrar los sacos, siempre tenía ella sus cuerdas para amarrar los animales. ¿Qué más utilidades tenía? Sí, por ejemplo, también cuando cargaban las bestias, los burros, tenían que tener una soga grande que le decían las cinchas, se llamaban las cinchas, pues entonces todo eso lo hacía ella, mi abuela. Ella hacía las cinchas para amarrar cuando tenía que amarrar las bestias con los sacos que los cargaba, con sacos de carbón o de lo que fuera, pues tenía ella sus cuerdas siempre esas. Mi abuelo por parte de mi padre se llamaba Manuel Romero. Mi padre y mi tío, hermano de mi padre, eran de izquierda. Yo me supongo que mi abuelo también sería de izquierda, por parte de mi padre, porque mi padre era republicano. Y mi tío, que se fue para Francia cuando la guerra, también se fue a Francia, también era republicano. Supongo que mi abuelo también sería más bien de izquierda que de derecha. Vivían nada más que de lo que le daba al campo, pero con muy poco terreno, no tenían ninguna finca Y además, por parte de mi padre tampoco eran las fincas suyas, vivían en un sitio que decían las Cedías, pero eran arrendados, tampoco eran propiedad de ellos. Por parte de mi madre, mi abuela materna, sí, el Cortina sí era suyo. Que entonces ya después, cuando ya ella murió, pues ya lo partieron, eran 3 hermanos, pues de 9 hermanos quedaron 3. Y a ellos lo partieron los hermanos, uno le dieron dinero, el otro se quedó con el campo y mi abuela decía que ya tenía los vestidos largos, los zagalejos, como decía ella, esto de no tener un zagalejo, como ahora no se ponen nada más que el vestido suelto, eso, ¿quién ha visto eso? Un zagalejo era como una camisa, como una nagua, nada más que cogía la cintura,
pero una tela gorda para que no se fuera a traslucir nada. Y decía que tenía que hacer un zagalejo porque en las telas esas finas se traslucían las piernas. Eso sí, una de mi abuela. Que eso estaban ellas, los vestidos hasta abajo, vestidos largos y los mangas hasta la muñeca, las mangas, los brazos tapados. Incluso en verano. En verano, los brazos tapados. Porque no podía estar. Y los descotes hartos, esto de un descote bajo, eso para ella era. Eso no se podía. Pero vamos, ya cuando ella, ya después, fue conociendo ya otras cosas, claro, eso lo contaba ella en su época, que no podían tener los descotes nada más que hasta arriba, las mangas hasta la muñeca, los brazos tapados y los vestidos hasta abajo. Y sobre las relaciones de noviazgo, es decir, sobre en la época de su abuela... Eso tenían que llevar un guarda detrás de ella. Tenían que, si venía, ella ya salía a la calle con los novios, no, venían en la casa y sentada la madre en medio y el novio a un lado y la otra y lo que tuvieran que hablar tenía que enterar a la madre. Pero tenía que ir acompañada de una hermana o acompañada de su tía, si la madre no podía ir, pero sola no. Creo que murió joven, ella siempre tenía que ir acompañada de una hermana. Mi madre se llamaba Gertrudis Carrasco Ortiz. ¿Ella nació en Casares. ¿Sabía leer y escribir? No, desgraciadamente no podía, porque es la que te acabo de decir, su padre murió, estando su madre embarazada, ella era la mayor, ella que tenía que cuidar de las cabras, de ayudarla a su madre con los hermanos pequeños, venía al pueblo de La Manga, venía al pueblo a vender la leche, no iba a misa, pero sí era religiosa. Ella quería mucho a la patrona de Casares, la Virgen de Rosario, siempre estaba aclamándose a la Virgen de Rosario. Antes mi madre, porque tenía la cocina en una hueca de la escalera, la casa que tenía ella en Casares, después era alto y bajo también, y tenía en el hueco de la cocina, de la escalera, tenía la cocina, y en ese mismo hueco estaba el bate. Entonces no tenía las comodidades, por ejemplo, que tengo yo hoy, que tengo un cuarto de baño, que era muy diferente. La forma de vivir entonces a hoy, porque las casas no tenían esa comodidad que tenemos hoy. A la hora de fregar, pues tenía un lebrillo, fregaba, lo ponía los cacharros en otro lebrillo, después echaba agua en el otro para enjuagarlo y después lo volvía a poner en el lebrillo a escurrir y ya está. No es como ahora que tenemos el grifo encima, porque entonces no había agua en las casas y el bate lo teníamos, pero había que echar el agua, traerla de la fuente y pasarla al bate. Fregar suelo a mano, en la hincada de rodillas, sin fregona, no había, sin fregona, con la hincada de rodillas, con un trapo y un estropajo. ¿Y en las rodillas se ponía algo su madre para...? Sí, se ponía, bueno, mi madre y yo también estaba trabajando, pues yo estuve trabajando también afuera y ponía una corsa en el suelo, un pedazo de corso, y ahora me ponía ahí un trapo y hincada de rodillas. Pues entonces que en vez de lavar las casas íbamos a lavar a un sitio, en Casares íbamos a lavar a un sitio que les decían los molinos, cogíamos la panera, que era no sé si sabes lo que es una panera, de corcho, que iba un arroyo de agua y lavábamos allí. No se lavaba en las casas como se lava hoy en las lavadoras. ¿Y la panera para qué se utilizaba? Pues la panera las poníamos encima de unas piedras y echábamos el agua y se lavaba en la panera. Poníamos la panera encima, como estaba tapada una parte, le echábamos el agua y ya lavábamos así en la que quedaba de la panera. Y cuando ya terminábamos de lavar, pues hacíamos la ropa, se hacía un lío, pues poníamos esto lo harto la cabeza, la panera lo harto la cabeza. Se hacía con un trapo, un rosco, para ir al pueblo, y cuando íbamos con la ropa sucia, igual, llevábamos lo harto de la panera, lo harto la cabeza. ¿Todos los días se iba a lavar la ropa? No, cuando siempre esperábamos a la semana, se iba juntando la ropa, porque es que el río estaba retirado del pueblo. Se va media hora andando para ir y media hora para venir. Además que lavaban las mujeres. Los hombres no. Yo no he visto ningún hombre de lavar la ropa en aquella época. Lavar la ropa se hacía también con jabón. Con jabón. El jabón hecho. Del aceite, el aceite que fríamos ya de una vez y otra frito. Pero con eso se hacía jabón. Por ejemplo, se hacía 3 litros de aceite, 3 litros de agua, tenía que ser 1 kilo de cáustica. Y ahora lo usaban en un barreño
y estaba, venga a moverlo, siempre para el mismo sitio, pues como lo cambiara, se cortaba, tenía que tenerlo siempre para el mismo sitio. ¿Su madre cuántos hijos tuvo? Tuvo 3. ¿Cómo se conocieron su madre y su padre? Es mi padre, porque vivían en el campo, pero vivían cerca. Y allí se conocían, porque en el pueblo mi madre venía un poco al pueblo, porque como tenía luto de mi padre, de mi abuelo, al poco tiempo de morir mi abuelo se murió un hermano con 19 años y mi madre estuvo siempre vestida de negro, hasta que cuando se casó le dijo a mi padre que ya no se ponía más ropa negra. Mi abuelo murió de tuberculosis, de ir a las cabras, mojarse, venir mojado, cogió un enfriamiento y de ahí murió. Y mi tío, el otro que murió con 19 años, igual. También está con las cabras todos los días y mojarse, no tener ropa para cambiarse. Cuando venían al médico era cuando ya estaban para morirse, porque estaban en el campo pero vamos, el médico, cuando venía el médico entonces decía que ya no había solución. ¿Su padre él nació en Casares? ¿Y qué hacen? ¿Sabía leer y escribir? Mi padre sí. Cuando se fue a la mili, pues fueron a la guerra de Marruecos, entonces creo que fueron a saltar por un bardo, no sé por qué, le dieron un tiro en la pierna y entonces ya lo mandaron ya para España al estar herido y como estuvo herido y eso, pues entonces de ahí lo ingresaron a Carabineros y ya pues lo ingresaron a Carabineros, estuvo en Tarragona, creo que estuvo 2 años y después ya vino y ya se casó con mi madre y ya se estuvo por aquí. Tuvo meses nada más en la guerra porque lo hirieron la pierna y ya lo mandaron para España. Estuvo en Tarragona, creo que estuvo 3 años en Tarragona. Pues pidió el para aquí, para Andalucía, y ya vino y estuvo en Casares. Aquí entonces hacía guardia, aquí en la carretera, en Torremolinos, y después de Torremolinos estuvo en Torre de la Sá, estuvo también un tiempo, ya cuando se casaron, ya vivía en Casares, y de ahí venía a hacer la guardia aquí a la playa. Estaban vigilando de noche a las 24 horas, cuando pertenecía a las 24 horas o el tiempo que tuviera que estar. Cuando se iba venía, los renovaba otro. Su padre, dice usted que sabía leer. Sí, mi padre sabía muy bien. leer. ¿Él en alguna ocasión leía en alto y otra gente le escuchaba? Mi hermano dice que sí, mi hermano y mi madre yo no lo escuché nunca, pero ellos decían que sí, que mi padre que le gustaba mucho leer. Y mi madre siempre contaba, dice, tu padre siempre venía con un libro, que le leía a mi madre, como mi madre no sabía leer, que le leía muchas novelas, esto que te las leía a mi madre, que no sé, cuando no tenía servicio o eso, pues se ponía a leerle, como no había ni radio ni televisión, y le leía mucho a mi madre, que le decía, venga, te va a enseñar a leer, y dice mi madre, dice, pues nos peleábamos, reímos, y al final pues no hacíamos nada. Que me parecía que tenía mucho interés porque ella decía, por lo menos que te enseñe a firmar, pero no lo consiguió. Después de la guerra estuvo mi madre, decía que ella estaba como la Virgen de Fátima, que la pasaban de una por todas las calles, porque cuando se fueron de Casares, se fueron del cuartel. Cuando ya vino mi madre de Málaga, sin mi padre, pues ya en el cuartel no pudo entrar. Entonces mi abuela, por parte de su madre, tenía una casa en un sitio que decían La Carrera. Allí estuvo un tiempo mi madre viviendo, ahora la hermana más pequeña se casó, a mi madre la echaron de aquella casa para casarse la otra hermana, se vino a otra casa que tenía mi abuela, allí estuvo también otro tiempo, después tuvo alquilada una casa también y así estuvo todo el tiempo. Pues recuerdos de irse mi madre a la línea, de venir chorreando porque no tenía ni capote ni botas de agua, ni nada más que con lo puesto, llegar de la línea, quitarse la ropa que tenía puesta, acostarse y nosotros, mi hermana que era más mayor, secarle la ropa allí porque al otro día tenía que ir a vender al campo. Pues su madre, ¿a qué iba a la línea? Pues de Recovera, a buscar la vida. Llevaba de Casares, llevaba el queso a venderlo, llevaba chacina de Casares, lo vendía en la línea y ya se traía el contrabando. Traía el tabaco, traía el café. Y mi madre tenía una bestia, una burriquilla, echaba el café en el jato de la burra, echaba el café, para que lo quitaba de los paquetes para que no se los quitaran los guardias, porque ya eran guardias civiles, ya después de la guerra no eran carabineros, ya eran guardias civiles.
Y cuando llegaba de noche, pues mojaba la paja en el suelo y mi hermana y yo pues estábamos cogiendo todos los granitos de café para meterlo en los forros, para el otro día venderlo a mi madre al campo. Y compañeros de mi padre, encontrársela con el contrabando y darle pasto. Un sitio que le dicen la línea de la Concepción, un control que le decían el Torín, pues se encontró más de una vez, se encontró con este Vélez, que vivía en el cuartel con ellos. Más de una vez le quitaron el tabaco y el café y todas esas cosas. Mi madre iba andando, bueno, iba con más recoveras porque en Casares había muchas viudas, en Casares se quedaron muchísimas viudas. Y como no había otra cosa donde echar mano a trabajar, pues iban de Casares, iban a vender a la línea de la Concepción, iban un día andando, un día se quedaban allí vendiendo las cosas y comprando, y al otro día venían, estaban 3 días. Una vez que ya pasaban de que llegaban al pueblo, a Casares, ya en Casares lo podían vender. Pero, claro, siempre en los bares se vendía el café, el tabaco y esas cosas así, pues yo creo que le daban paso ya allí en el pueblo, pero como las cogieran en la carretera se lo quitaban. Y era muy duro, porque lo que había estado vigilando mi padre, después tuvo que hacerlo ella. ¿Alguna de las casas en las que usted estuvo después tenía luz eléctrica? Sí, ya después ya tenía luz eléctrica. ¿Y agua corriente? ¿Había en alguna de ellas? Bueno, el agua corriente, eso lo metieron porque allí en el pueblo no estaba todavía las tuberías puestas por las calles ni nada, esto ya la metieron, que ya era, pues eso sería ya casi en el 70. Tenía la fuente en la plaza y todo el mundo íbamos a la plaza por el agua, la cocina muy pequeña, con carbón. Después con petróleo y después ya por último ya vino el butano. Cuando usted era pequeña, ¿recibió algún tipo de educación religiosa? Sí, porque entonces, como el poquillo tiempo que estuve yendo a la escuela, como nos obligaban a ir a misa, después también estuve sirviendo en la pensión del pueblo y vivía al cura. Allí en la pensión que yo estuve sirviendo, pues eso cuando tenía 15 años, 15 con 16 años y 17. Pues entonces me obligaban a ir a misa. ¿Quién le obligaba? Pues el cura, que estaba allí en la misma pensión que vivía, ya que tenía que ir a misa, la dueña de la pensión, y había una misa por la mañana, a las 7 de la mañana, y otra a las 12, pero yo tenía que ir a las 7 porque a las 12 tenía que trabajar. Y entonces, como la practicaba más, estaba un poquillo casi haciéndome religiosa, pero después ya me di cuenta que no me tiraba mucho la leía misa ni nada de esto. Tenía unas muñecas de trapo que me las hacía mi tía, la hermana de mi madre. Cuando estaba con mi abuela, me hacía unas muñecas de trapo para los reyes, porque mi madre no tenía dinero para comprarnos reyes. Tan solo recuerdo una vez que mi madre me trajo un muñeco de la línea, un año. ¿Cómo era ese muñeco? Sí, un muñeco de estos grandes, un pepón de estos, que aquello para mí fue la alegría más grande del mundo. Porque como nunca las había tenido, más pequeñas no las había tenido, desde 2, de 3, 4, 5, 6 años, tenía eso, mi tía Isabel tenía esa paciencia de hacerme las muñecas de trapo, me hacía unas muñecas preciosas, de trapo, con las medias me las hacía. Porque... ¿Jugaban niños y niñas juntos? Sí, en el campo sí. Después en Casares estaba las escuelas, tenían los niños aparte y las niñas a un lado y los niños a otro. Las niñas jugaban al corro aparte y los niños después ya más grandecillos ahí, pero antes no se jugaban porque ni el primero que en la escuela no íbamos los niños junto con las niñas. Jugaba al piso y era pintado esto pintábamos en el suelo con tiza y le decíamos el piso, o a las chinas, cubríamos 5 para que eran 10 chinas, no sé lo que era, y a los cromos, que eran muñequitos pequeñitos, jugaba a los cromos dándole tortazos allí a los cromos, entonces levantaban, yo lo ganaba. Cuando entra usted en esa etapa de la adolescencia, de empezar a echarse novio, ¿eso cómo funcionaba? ¿Igual que en la época de su abuela? ¿Exactamente igual? No, ya era muy diferente. ¿Qué es lo que había cambiado? Ya, pues no había cambiado, que ya cuando empezábamos así ya estábamos en el paseo, salíamos de noche, mejor salíamos de noche, pero para las 10 o las 11 de la noche, más tarde a las 11 de la noche había que estar en casa. Pues entonces ya nos veíamos en el paseo, ya te acercaba a el novio que fuera, ya se acercaba, a lo mejor si salíamos en cualquier puerta estábamos hablando, ya era muy diferente.
Pero vamos, en la casa la madre se sentaba en un lado y teníamos que estar la madre allí guardando hasta que el novio se iba. Si iba a algún sitio, tenía que ir con amigas, pero vamos, no, ya no era ahí una tía ni una hermana. Al menos si yo decía voy al campo, íbamos un día al campo a comer con los amigos, íbamos 2 o 3 parejas, ya nos dejaban las madres de ir. No es que no tenía que ir la madre, ni la tía, ni a lo mejor los amigos, ni agarrarse de la mano en la calle, eso te criticaban, ¿qué va? Porque en los pueblos se criticaba, pues ya, y bueno, y como ya te dejara, tuviera un novio, que fuera 2 o 3 años novio y te dejara, ya esa muchacha te quedaba ya para vestir santo, y ya no le salía más novio. Amigas mías, han tenido novio y se han disgustado y ya se han quedado solteras. El chico no tenía problemas, el problema tenía la novia. Encontraba novio de seguir. Los pretendientes que al menos estaba en la carrera, hacíamos la carrera, y venían muchachos de la carrera, que es un sitio del pueblo. Un sitio del pueblo, que había un sitio del pueblo que nada más que era un llano grande, llegaba al final del llano, te volvías, al otro lado iba y daba vuelta y así te tiraba toda la noche. Y ese era el paseo que había. Después ya pusieron un cine allí en Casares, pusieron un cine que le decíamos la fiesta al duro porque valía un duro. Y al cine había veces que no lo teníamos el duro para ir al cine. Y esa era la diversión que había. Bueno, ¿y qué pasaba con esas chicas que se quedaban embarazadas? Pues yo fui una de las que me quedé embarazada y me casé con mi marido. Y a mí no me importó nada de los del pueblo, porque estaba con madrastas y él vino de la mili y no teníamos dinero para casarnos. Y la única forma que nos podíamos casar fue así, quedarme yo embarazada y íbamos a vivir juntos y ya está. Porque entonces él tenía una casa de su madre, tenía una casa heredada de la madre. Entonces nos fuimos a la casa y ya tenía también, su madre tenía un campo. Y entonces al casarse los hijos ya, a ser mayores, pues ya el padre tuvo que entregarle lo de su madre a los hijos, porque era heredado también de su abuela, el campo que tenía. Entonces cada uno cogió ya su parte del campo y su casa, y si no se casaba, pues el padre tampoco le daba el tiempo, lo que le pertenecía de su madre. Y al casarse ya, pues ya su padre no tuvo más remedio que partir las tierras de su madre y dar a cada hijo lo que le pertenecía, porque ya estaba casado con otra mujer y tenía 2 hijos de otra mujer. Cuando tuvieron relaciones sexuales, aquello era pecado. Claro. Porque ustedes no estaban casados. No estaban casados, pero no nos importó que fuera pecado, ni mucho menos. Me importaba era el disgusto que le iba a dar a mi madre. Que yo sabía que a mi madre le iba a dar entonces un disgusto, porque en aquella época, pero a mí no me importaba nada ni lo de la gente, ni de que fuera pecado. Y ya nos casamos y después yo ya, cuando tuvo la niña, tuve que ya nos casamos después de tener mi hija con 4 meses. Bueno, yo trabajaba de soltera, he estado sirviendo en casas particulares, por lo menos 5 o 6 años he estado trabajando. Después ya me casé y ya no. De gente no muy rica, pero sabiendo mandar muy bien. ¿Cuánto dinero empezó usted ganando? Por una peseta diaria, 30 pesetas al mes. Cuando llegaba la noche, de las 9 de la mañana, estaba en casa trabajando, pues hasta la noche, hasta que cenaba y recogía la cocina, lo dejaba todo quitado del medio. Yo estuve trabajando en una casa que tenía 2 hijos, y los 2 hijos estaban estudiando en Málaga, que eran los únicos de Casares que estaban estudiando en Málaga. Entonces no venía nadie a estudiar a Málaga, ni mucho menos. Pues cuando venían los señoritos, había que decirle señorito Francisco, señorito José. No se le podía decir de otra manera. Llegaba a mejor las ferias del pueblo, estaba la feria en la plaza, allí al lado, y vivían ellos en la plaza. Y a lo mejor ya habían cenado la madre y una hermana que tenía, habían cenado, y yo cenaba en la cocina, yo no me podía sentar a la mesa con ellos. La criada tenía que comer en la cocina. Pues terminaban de comer la señorita y la madre, quitaba la mesa, lo recogía todo, y ahora pues me tenía que estar en la cocina esperando hasta que los señoritos venían para ponerle el mantelito y ponerle la bandeja. Entonces no había horario, entonces era de por la mañana hasta la noche. Y entonces, como digo, no había el agua en la casa, teníamos que estar todo el día con los cántaros en la fuente, todo el día pasando agua, fregando, como te digo, en el suelo no con fregonas, sino en el suelo. La casa tenía 9 habitaciones, había que fregarla todos los sábados, desde arriba hasta abajo, y por el agua, y a tirar los cubos del agua al chorrete que le decíamos al final de la calle. Pues ya ganaba, después ya eran 40 pesetas.
Esto era cuando estaba en la pensión, donde te he dicho que estaba en la pensión, que estaba el cura. Ya estuve ganando, ya llegué a ganar 50 pesetas. ¿Qué hacía usted en la pensión? Pues la pensión, la comida, ponerle de comer a servir las mesas, poner a los clientes, de camarera, vamos, no de camarera, sino servir las mesas. Y hacer toda la cocina, fregar, pues no había tampoco ni lavavajillas, sino había que fregar toda la vajilla y antes de casarme iba a coger aceitunas, entonces las cogía por cuenta, como pagaban, eran 6 pesetas, unas fanegas, que había que coger un saco, unas fanegas de aceitunas, era un saco de esos anchos de esparto, casi todos los días casi cogía las 2 fanegas, eran 12 pesetas. He rebujado corchizas, la corchita es la concha del carbón. Había carboneros, hacían las cuadrillas de hombres, venían al Monterduque a hacer carbón. Entonces la concha del árbol, pues está en la corchita. Estos los carboneros no lo cogían el carbón y las corchitas se quedaban en los alfajes y eso lo cogíamos nosotros y lo vendíamos. Me vendía una peseta, era una cesta. Yo eso de todo, he cogido bellota, he cogido aceituna, he pintado ajeno. Mi marido era albañil. Él trabajaba siempre en el campo, era del campo, con su padre. Pero cuando nos casamos se fue a Francia y entonces en Francia él se fue a la Fundación de Hierro, que era un trabajo muy duro. Y pidieron albañiles y él se apuntó sin ser albañil. Él lo único que hacía en el campo era hacer muros de piedra y le pusieron para que hiciera un puente con ladrillo, no sé, y los hizo bien y se quedó trabajando de albañil. Y cuando ya se vino de Francia, se vino ya para Casares, pues ya en vez de irse al campo empezó a trabajar de albañil y se hizo el mejor albañil que había en el pueblo. Y ya él cuando cayó malo, pues tenía 12 hombres trabajando con él por su cuenta. Al principio cuando empezó a trabajar, pues ganaba 1000 pesetas a la semana. De albañil empezaba a ganar 1000 pesetas a la semana. ¿Eso estamos hablando de los años 60? Sí, de los años 60. En el 62 o en el 63 fue cuando se fue a Francia. Se fue en el 63 de la guerra. Mi hermano me contaba y mi madre que mi hermano se perdió de mis padres en Málaga. Entonces mi madre no lo sabía. Porque ustedes, su familia, conforme avanzaban los nacionales, huyeron. Sí, nosotros vivíamos en Casares. Y cuando ya los nacionales, como entraron por la línea, mi padre estuvo haciendo servicios en San Roque, antes de cuando venían las fuerzas para arriba. Estuvo haciendo servicios en San Roque. Después estuvo en un sitio que le decían La Molina. También dice que estuvieron allí destacados todos los carabineros. Y cuando ya las fuerzas venían para arriba, pues ya se fueron de Casares, se fueron para Málaga. Que mi abuela materna, que tenía ya 81 años, pues llegó andando hasta Almuñécar. Se fueron con mis padres, porque mi abuela ya se fue con mi madre y con mis padres, y llegaron ya en Almuñécar, creo que ya las fuerzas nacionales los alcanzaron y ya se volvieron. Mi padre fue y le dijo a mi madre que mi hermano iba con Serrano, con otro compañero, que me sabía quién era, que tenía un hijo de la edad de mi hermano, pero mi padre sabía que mi hermano iba perdido. Y ahora se encontró con un paisano, mi hermano se encontró con un paisano de allí del pueblo y ya se apegó a él hasta que ya encontró a mis padres. Y estuvo 2 días perdido. Y entonces fue cuando mi madre se enteró, cuando dice que está cerca, que ya el paisano se lo trajo a mi padre, cuando dice que mi padre lo cogió, a mi hermano dice que se abrazó, dice, hijo de mis entrañas, ¿quién nos hubiera conocido? Y él cuenta que la más pena que a él le dio de la guerra, contaba mi hermano, que cuando estaba en Málaga dice que había una cuadrilla de la Guardia Asalto que tiraban los mosquetones, los tiraban todos al mar y después se tiraron ellos. Contaba que vio una vez a una madre caer en el suelo y un niño encima mamándole y la madre muerta y un niño encima de la madre. Horrible, contaba cosas horribles. Y mi madre, es que no quiero recordar, que no. Pues yo se lo preguntaba y decía, es que yo no quiero recordar estas cosas, hija, es que me da frío. Y mi hermano hablaba más, mi hermano me contaba más cosas que mi madre, porque mi madre es que se emocionaba. Cuando ustedes regresan al pueblo, regresan su padre, su madre... No, mi padre no regresó más al pueblo, mi padre ya lo detuvieron en Málaga
Y en Málaga ya lo tuvieron 3 días presos, 3 días lo sacaron, lo Entonces mataron. ustedes desde Almuñécar regresan a Málaga. A Málaga, regresamos a Málaga. ¿Y en Málaga es que paran en alguna casa del Sí, conocido? de una casa que estaba abandonada, no sé, estaban allí en la casa, se metieron allí y ahora, como era carabinero, tenía que ir a presentarse a la comandancia y se iba de noche, todas las noches que iba mi padre a la comandancia, las que hizo 3 noches, pues ya mi madre esperándolo y ya no volvió más. Pero su padre iba todas las noches. Voluntario. Iba y volvía. Iba y volvía. Iba a la comandancia, se presentaba en la comandancia, lo citaba, vamos, cuñaba o lo que tuviera que hacer allí en la comandancia y ya lo mandaban, se venía para casa, para donde estaban parando. Y así estuvo 3 días y a los 3 días ya lo detuvieron. Ya me dice que mi madre aquella noche va esperando y que no viene, y que no viene, y que no viene, y a la otra mañana pues ya salió mi madre a buscarlo y otra compañera de Cazares también, que el marido era carabinero, iba igual con mi padre, que lo mataron junto con mi padre, que yo tengo en un libro, que lo recogió mi yerno, lo vio en Madrid, en el Corte Inglés, y vio el nombre de mi padre y me compró el libro. Y lo mataron lo sacaron a la misma noche de mi padre, sacaron a este compañero, que era de Cazares, y ¿Qué lo mataron? ¿Esa misma noche lo mataron? Esa misma tercera noche. Lo mataron. ¿Y por qué? El 3 de marzo. ¿Por qué lo mataron? Porque era republicano, porque decía que había dicho viva la República. Esa, digamos, acusación se la transmitieron a ustedes. Alguien le dijo, lo han matado por esto. Sí. ¿Quién le dijo a ustedes? No, mi madre lo sopesaba. Que mi madre sabía que como había dicho viva la República, mi madre dice que le decía a Manuel, no digas que tú eres republicano, no digas que eres republicano. ¿Dónde había dicho su padre viva la República? Pues lo dijo en el pueblo. Y creo que cuando lo mataron, cuando estaba habría algunos también allí de Casares, y dice que dijo mi padre cuando le iba a matar, dice viva la República, si yo no la conozco la conocerán mis hijos. Y ahora cuando ya llegó a Casares, mi madre, pues entonces del cuartel venían todos los días para que firmara que mi padre se había desaparecido en la guerra. Y mi madre decía que no lo firmaba, que ella sabía que ellos sabían que le habían matado. Mientras menos pusieran que habían sido matados, menos responsabilidad tendrían después, o menos cargo de conciencia le parecía que tendrían. Porque otra idea que iban a tener. Después le dieron a las viudas, le dieron una paga de 18 duros a cada hijo y vinieron a ofrecérsela a mi madre, que nos daba por cada uno de nosotros, nos daban 18 duros, pero con la condición que tenía que firmar que había sido desaparecido o muerte natural. Y mi madre le dijo que no, que le tenían que cortar la mano antes de poner dedo allí para afirmar que había sido desaparecido en la guerra, sabiendo que la habían matado en Málaga. Mi hermano se fue de Cazares, se fue con mi abuela a la manga y dice, abuela, llámame, porque aquí me matan. Mi hermano lo hirieron 2 veces, diciendo que era hijo de Rojo, que era hijo de un republicano. Y lo hirieron 2 veces en la cabeza, le hicieron 2 meses en la cabeza. Entonces mi hermano se fue a la manga con mi abuela y no vino hasta que tenía 16 o 17 años. Mi madre iba los guardias querían que ahora las viudas fueran a bailar, porque había que olvidar. Las obligaban a ir a bailar al kiosco, a un sitio que había baile. Porque mi madre nunca fue, siempre se la valía la pobre si venía de aquí de Estepona, el mejor melón que llevaba, se lo daba, o si venía de la línea, el paquete de tabaco, lo que fuera. ¿Y se lo daba a quién? Al que iba a avisarle que tenía que ir a bailar. ¿Y que era un militar el que iba? Un militar, claro. ¿Cómo fueron los años posteriores a la guerra? ¿Usted pasó hambre? Sí, muy malo. Porque todo era de racionamiento. Con una cartilla te daban un poquito de aceite. No pasé mucha hambre porque estaba con mi abuela. Mi abuela tenía las cabritas en el campo. Y la persona que tenía un poquito de campo no lo pasó tan mal, pero la que no tenía nada, pues bastante hambre. Casares de paso bastante hambre. Los racionamientos tenías una cartilla, iba todos los días, te daban un poquito de aceite, el pan era unas tortitas de maíz redonditas, iba por la mañana, te daban una tortita de aquella, y después cuando los americanos ya mandaron la leche está en polvo,
Entonces allí en la pensión donde yo estaba trabajando, que ya yo no estaba trabajando allí, pues entonces ponían por la mañana un lebrillo lleno de leche de aquella de polvo y todo el mundo que iba le daban una lata de leche de aquella. Pero antes que no teníamos derecho de nada, ni teníamos hora para trabajar. Y los hombres igual. Porque mi hermano estaba trabajando el monte, en los hoyos, sembrando pinos, y los tenían como pelotas de goma. Los mandaban allí, los mandaban al ayuntamiento, del ayuntamiento los mandaban al forestal, y se tiraban meses y meses sin tener de trabajar. Que si habían venido, iban a hacer los hoyos, iban a hablar con el forestal, no, tienes que ir al ayuntamiento, y vas al ayuntamiento, no, es que estos son del forestal. Y los hombres allí en la plaza sin tener trabajo. Bien, usted me decía antes que unos tíos suyos combatieron en la guerra civil, les tocó irse en el bando de los nacionales. En el bando de los nacionales. Cuénteme, ¿ellos estaban en Casares? Ellos vivían en Casares y los cogieron para el bando para la guerra. Pues yo tenía 20 años y el otro pequeño acababa de cumplir 18 cuando se lo llevaron. Entonces uno estaba en infantería, otro estaba en caballería, y los hermanos no se vieron, en los 3 años de la guerra no se vieron. Se vieron cuando terminó la guerra, se encontraron en Madrid. Y después el mayor, a los 6 o 7 años, pues tuvo la mala suerte de que lo mataron en su misma puerta de la casa, poco más abajo de su casa. Estaba poniendo un cepo y pasó la Guardia Civil, pasó un camión para Monterduque, iba una pareja de guardias civiles en lo alto en el camión. Lo vieron agachado de carreteras para abajo poniendo el cepo, que se creyeron que sería algún magia, y se bajaron del coche y sin sale la hortanina lo dispararon. Y cuando ya se escuchó de que lo dispararon, pues dice que se puso de pie y Dios no mata a mí, que soy Juan Mantillo. Pero ya el tiro le entró por la ingle. Ya lo cogieron, lo sentaron allí en la cuneta y se fueron. Y lo dejaron allí, se ensangró.